Imagínate 10 millones de inteligencias que están situadas en 10 millones de puntos en el universo, separadas una de la otra por 10 millones de años luz. Resulta que cada una de esas inteligencias podría decir al mismo tiempo, Dios está aquí. Eso quiere decir que no hay un punto en el universo que esté más cerca o más lejos de Dios. No ha habido en toda la historia de la humanidad un solo hombre, un solo ser humano que haya estado más cerca en cuanto a distancia se refiere de Dios que cualquiera de todos nosotros. Eso quiere decir que Moisés, aquel hombre cuyo rostro resplandeció cuando charló con Dios, no estaba más cerca en cuanto a distancia se refiere que tú de Dios cuando oras. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dime una cosa, ¿tú crees que Dios en verdad está en todas partes, como dice la Biblia? Es decir, que en este momento está ahí frente a ti, a un lado de ti, detrás de ti, presencialmente, que Dios está ahí en todas partes. Y si de verdad lo crees, si de verdad crees que la Biblia dice la verdad cuando dice ese tipo de cosas, ¿qué implicaciones tiene para tu vida? Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Daniel Torres, este es un domingo más de reflexiones. Bienvenido o bienvenida. Todos los cristianos creemos que Dios está aquí. En este momento Dios está aquí, en este momento Dios está ahí contigo. Eso quiere decir que Dios es omnipresente. La omnipresencia de Dios significa que Dios está en cualquier lugar. Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. No hay un solo lugar en todo el universo donde Dios no esté. No debes pensar que Dios es un ser grandotote. No quiere decir que Dios tenga un cuerpo grandísimo que abarque todo lo que existe. Es cierto que Jeremías 20:11 dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante, pero está haciendo una ilustración. No debes de pensar que Dios está repartido en múltiples pedazos. Un pedazo se encuentra allá, otro pedazo se encuentra allá. No, tampoco eso. Y tampoco debes de pensar en Él como lo hacen los panteístas. Los panteístas piensan que todo es Dios. Los panteístas piensan que este libro, que esta lámpara, que esta computadora es Dios, que todo lo que existe conforma a Dios. Eso es una herejía, eso se llama panteísmo. Pero para que eso afecte nuestras vidas, tenemos que estar seguros de que Dios de verdad está presente en todas partes. La Biblia lo dice. Si crees lo que dice la Biblia, entonces Dios es omnipresente. Ahora bien, si es verdad eso, si Dios está en todas partes, si no hay un lugar a donde podemos huir de Él, si está presente delante de nosotros a cada instante, y no solo de los cristianos, sino de cada uno de los moradores de la tierra, si es verdad eso, ¿por qué Dios no es la persona más celebrada de todo el mundo? Y lo más importante, ¿por qué eso no afecta a nuestras vidas? Jacob, el hombre que después Dios llamó a Israel, nos dice por qué ocurren esas cosas. Él dijo en el desierto, cuando estaba en el desierto, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob nunca había estado un solo segundo de su existencia fuera de ese círculo, fuera de esa presencia que está en todas partes. Jamás estuvo un solo segundo, una fracción de segundo fuera de ahí. El problema es que no se había dado cuenta de eso. A eso se debían sus quejas, a eso se debían sus incertidumbres. ¿Y de dónde crees que salen nuestras incertidumbres? ¿De dónde crees que salen nuestras quejas? De no saber que Dios está aquí. El ser humano no sabe que Dios está aquí. Lo creemos, los cristianos lo creemos y lo entendemos, pero no sabemos que está aquí. Es lo que le pasó a Jacob. No sabía que estaba ahí. Dime una cosa, ¿qué pasaría si tú llegaras a saberlo? ¿Qué pasaría con lo que pides? ¿Qué pasaría con lo que haces por el Señor? ¿Qué pasaría con todos esos pecados que dices que no puedes dejar? Y es aquí donde vienen las dificultades, porque para que lo sepas, para que sepas que Dios está aquí, Dios se debe manifestar a tu vida. Dios se manifestó a Jacob. Entonces, para que tú sepas que Dios está aquí, es necesario, no para que lo creas, sino para que lo entiendas, pero para que tú sepas que Dios está aquí, Dios necesita manifestarse a tu vida. A tu vida. Dios se manifiesta de manera particular y especial a algunos, ya lo vimos en el video anterior. Eso quiere decir que la presencia de Dios y la manifestación de Dios no son la misma cosa. Lo uno puede ocurrir sin lo otro. Dios está presente aunque estemos inconscientes de Él, pero Dios se manifiesta cuando estamos conscientes de Él. Mira, Dios quiere que le conozcamos. Jesucristo en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Dios desea que lo conozcamos. Dios desea que veamos su manifestación en nuestra vida. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué?
de Dios. Y entonces Dios no quiere que su revelación en nuestras vidas se tome como unos eventos intermitentes, como eventos esporádicos que a veces ocurren. No, Él desea caminar con nosotros diario, todos los días, y a cada momento desea que caminemos con Él. ¿Por qué? Porque el problema no es un problema de distancia, no es un problema de kilómetros, es un problema de experiencia. Lo que nos separa de Dios no es distancia, es otra cosa. Cuando cantamos una alabanza, cuando alabamos a Dios con una alabanza que diga que queremos estar más cerca de Dios, que queremos acercarnos a Dios, no estamos hablando de distancia, estamos hablando de manifestaciones de su presencia en nuestra vida. Queremos tener más conciencia de Dios en nuestra vida. Nosotros intuitivamente lo sabemos que no estamos hablando de distancias. No hace falta gritarle a un Dios que está allá lejísimos en un punto del espacio, como si apenas nos pudiera escuchar, como los sacerdotes de Baal. ¿Recuerdas cómo él se burlaba de ellos y les decía: griten más a sus dioses, quizás estén dormidos, quizás están ocupados? Nosotros no pensamos así de nuestro Dios. Nosotros sabemos que tenemos un Dios presente, que no necesitamos gritarle para que nos escuche. Sabemos nosotros en nuestro corazón que Dios está más cerca de nosotros que nuestra propia alma, que Él está más íntimamente ligado a nosotros que nuestros propios pensamientos. Pero esa hermosa afirmación, eso que todos podemos afirmar, nos crea unos problemas. Si Dios quiere que todos le conozcamos y Él no desea que nuestro conocimiento de Él sean experiencias intermitentes, entonces ¿por qué algunas personas lo experimentan más que otras? ¿Por qué algunas personas experimentan a Dios de algunas maneras que otros no podemos? O más bien dicho, no queremos. El problema es que la diferencia no la hace Dios, porque Dios no hace acepción de personas, no tiene favoritos. Como te decía, el ejemplo impresionante de Moisés, que resplandecía su rostro cuando charló con Dios. No estaba más lejos en distancia de Dios que tú y yo cuando nos arrodillamos a orar y a charlar con ese mismo Dios. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Porque Él no hace acepción de personas. Pues bien, la Biblia parece indicar que la diferencia entre esas personas y nosotros es la disposición para buscar a Dios. Mira, dice el salmista en el Salmo 27, cuando dijiste: busquen mi rostro, mi corazón te respondió: tu rostro, Señor, buscaré. Busquen mi rostro. El corazón del salmista respondió: Señor, tu rostro buscaré. Leemos la palabra de Dios y no creemos que podamos tener esas mismas experiencias. De alguna manera pensamos que Dios sí hace acepción de personas. Ese es un tipo distinto de creyente que yo no soy. El Señor Jesucristo murió en la cruz para hacerte acepto delante de Dios y para darte una posición que no te correspondía, que le corresponde solo a Jesucristo. Tienes la posición de Jesucristo delante de Dios. Así de cerca puedes estar de tu Señor, que es imposible para esos que están así de cerca. ¿No dice la palabra de Dios: al que cree, todo le es posible? Eso quiere decir que en la antagonista, en nuestra relación con Dios, en nuestra cercanía con Dios, no es Dios, somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los antagonistas. Es como lo que me dijo una hermana la otra vez en Instagram. Les contaba que mi hija Daniela, mi hija mayor, tiene 14 años, me enseñó a armar el cubo Rubik. Ella lo arma en 3 minutos, más o menos. Yo lo armo en 13 minutos, pero ahí voy. Y entonces publiqué eso en Instagram y una hermana me dijo algo que me impactó bien profundamente, porque precisamente estaba diseñando este guión. Estaba escribiendo el guión para este video y entonces esta hermana me respondió eso a esa fotografía que publiqué en Instagram. Me dijo, la hermana se llama Danesa Sanmalov. Ella dice: me parece que es como el camino detrás de Cristo. Sencillo, no fácil, muchos obstáculos. En el Rubik, ese obstáculo es la mente y la agilidad. En el camino, la mayoría de los obstáculos somos nosotros mismos y la falta de fe conjuntamente con la falta de confianza. Creer. No te imaginas la profundidad de este pensamiento. Yo no creo que sea casualidad que haya leído ese pensamiento cuando estaba escribiendo el guión de este video. Es exactamente eso. Nosotros mismos somos los que entorpecemos nuestro caminar con Dios. Podemos culpar a Satanás, que él nos tienta, pero él solo nos tienta. Él no nos puede obligar a pecar. Él no nos puede obligar a no orar. Él no nos puede obligar a ignorar a Dios, la presencia de Dios. Esa falta de cercanía se debe a nosotros mismos. La buena noticia es que tiene solución y está en nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo.
Ahora, no debes de pensar que esta posibilidad de acercarte a Dios más íntimamente, de creer que Dios está aquí, de saber que Dios está aquí, no debes de pensar que eso es algo que tú consigues. No, no es lo que estoy diciendo. Eso es un don de Dios. Dios es soberano en absolutamente todo, incluso en esto, pero no es un don impuesto a la fuerza sobre nosotros, que sea irresistible. Ese don no es irresistible. Ese don se tiene que cultivar y fomentar con la práctica. Ese don es de ese tipo de cosas en las que debemos de ocuparnos con temor y temblor, porque Dios da de su buena voluntad tanto el querer como el hacer. Pero nos corresponde a nosotros ocuparnos en eso con temor y temblor. No estoy diciendo que ese pasaje esté hablando de esto. Lo que estoy diciendo es que este don se debe de tomar de esa manera. El desconocimiento de ese hecho causa terribles consecuencias en los cristianos. Por eso el cristianismo de hoy es tan superficial y en muchas ocasiones es tan frívolo, tan frívolo. Las alabanzas, los momentos de adoración en la iglesia se vuelven como momentos frívolos, superficiales, donde a muchos nos conmueven más las circunstancias de nuestra vida que la presencia de Dios mismo. Los momentos de alabanza, los momentos de adoración son momentos de Dios, de alabar a Dios. Amén, vamos a pedir por lo que estamos atravesando, pero ese egocentrismo de pensar que Dios está aquí para solucionar nuestros problemas, que Dios gira alrededor de nuestra vida, que Dios es un accesorio para nuestra vida, que Dios es un accesorio al que sacamos a pasear los domingos nada más para que no se enoje, que Dios solo sirve como accesorio para resolver nuestra vida. Todo ese tipo de pensamientos frívolos y superficiales surgen de ese mismo principio, de ignorar que Dios está aquí, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente, todopoderoso, digno de alabanza, de honor y de gloria. Resulta que lo tomamos como si lo pudiéramos invocar como el genio de la lámpara solo cuando lo necesitemos para algo. Dime una cosa, ¿te vas a dar por vencido, por vencida? ¿Vas a vivir así tu vida? Para poder solucionar eso, se necesita determinación, se necesita valentía, esforzarse y ser valiente. Se necesita valor y determinación para arrancar nuestra vida de los tiempos actuales y frívolos y regresar nuestra vida a los tiempos antiguos, a las sendas antiguas de nuestro primer amor. Cuando Dios era adorado por nuestros corazones solo porque era Dios. Cuando queríamos predicarle el evangelio hasta las piedras, simplemente porque estábamos gozosos de haber sido rescatados. Se requiere determinación, pero se puede. Así es que, ¿cómo lo hacemos? Mira, no te puedo decir que pretendo saber todo lo que Dios hará con este mundo, pero sí te puedo decir algo. Sí sé lo que dice la Biblia de todos aquellos hombres y mujeres que se acercan a Él con temor y temblor a buscarlo en su palabra. ¿Qué es lo que dice Dios en Isaías 66:2? Pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Te das cuenta? Allí está el secreto. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Cómo te acercas a su palabra? Tiemblas delante de su palabra, así como tembló el monte cuando Él se manifestó al pueblo de Israel en ese monte. ¿Te acuerdas cómo temblaba? ¿Cómo se derretía el monte? Así tiemblas tú ante la palabra. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios hablando. Eres capaz tú de temblar ante su palabra. Si tiemblas ante su palabra es porque crees, es porque te has dado cuenta que Él está ahí, delante de ti. Tu corazón va a viajar en el tiempo y se va a presentar delante del monte, donde se manifestó el Señor delante del pueblo de Israel, y va a temblar junto con el monte. Cuando te sientas y abres tu Biblia y te sientas y la lees, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que estás viendo? Estás hablando, estás permitiendo que tu Creador te hable. Cualquier persona, cualquier cristiano que rompe el molde en que lo ha metido el mundo y se acerca a la palabra de Dios con humildad, buscando en ella su patrón de conducta y fe para vivir su vida. Cualquier persona que llega así ante la palabra de Dios, a esa persona Dios mira. Eso tiene que ver con lo que hablábamos en el video anterior, con la obediencia a Cristo. Conocer, guardar su palabra. Él se manifestará a esa persona. Todos los cristianos juntos debemos de ser capaces de decir todos juntos, gritar todos juntos. Dios, la presencia universal, está aquí. Dios está aquí. Aleluya. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta. Santo, santo, santo. Mi corazón te alaba. Mi corazón sabe decir, santo eres tú.
No se trata de un Dios extraño, no se trata de un Dios lejano, se trata de nuestro Padre celestial que nos ama como sus hijos, que tanto nos ama. Cristo en la cruz te dio testimonio de cuánto te ama ese Dios. Y Él está aquí, quiere que seas consciente de su presencia. Acércate a su palabra y tiembla. Tiembla no porque le tienes miedo, sino porque te das cuenta de que estás delante del Todopoderoso.